Muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género. Queremos saludar a la senadora von Baer, por supuesto que está con nosotros, a la Secretaría, Pilar y a todos nos acompañan y desde luego a nuestras invitadas. En primer lugar, la gerenta de Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, doña Erika Mayra. Muy bienvenida, estuvo con nosotros la semana pasada, fue bien interesante. Y también vamos a saludar, por favor, a doña Imay Ortiz, que nos ha acompañado muchas veces, también muy importante, de la Fiscalía Nacional y en la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía. Así que también bienvenida, y también está Ivonne acompañándonos también. Vamos a comenzar entonces. Pilar, ¿hay alguna cuenta? No, Presidenta, no hay cuenta, solo decir que en tabla está el proyecto conocido como Ley Antonia, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Recordar que en la sesión anterior la Comisión aprobó en general este proyecto de ley y se solicitó a la Sala la autorización para discutirlo en general y en particular, y así fue otorgada la autorización en la sesión de 5 de octubre, por lo tanto la Comisión puede continuar con la discusión en particular. Muy bien, como la senadora no estuvo la semana pasada, es muy importante esto, lo aprobamos en general por unanimidad. Quedamos en esta sesión particularmente volver a recibir tanto a doña Erika Mayra como a Imay Ortiz, que no estuvo la semana pasada, porque creemos que ahora en particular podemos hacer unas indicaciones que mejoren el proyecto. En la esencia, lo que queremos es evitar la revictimización de víctimas de violencia y de violación, abusos y violaciones, que es lo más grave, y que lleva el nombre, como sabemos, de Antonia, en homenaje a esta muchacha que finalmente comete suicidio, que ese es el otro tema que está presente en estas situaciones. Es de tal gravedad las violaciones que muchas veces, y lamentablemente, llevar a la víctima a incurrir incluso en suicidio. Por lo tanto, creemos que la motivación de este proyecto es muy importante. Dicho esto, entonces vamos a comenzar en comité. Muy bien, vamos a ofrecerle la palabra entonces a doña Imay Ortiz. No, Erika quedó pendiente algo, sí. Partimos con Erika, perdón, y después doña Imay. Erika, la escuchamos. Bien, muy buenos días, señora presidenta, honorables senadores y senadoras. La semana pasada pudimos conversar a raíz de los impactos de la victimización secundaria que se pueden presentar a lo largo de un procedimiento penal para las víctimas y de cómo ellos son o ocurren de manera transversal a lo largo del proceso, ¿no es cierto? Y por lo tanto hicimos hincapié en particular en que podamos aprovechar esta oportunidad legislativa para poder abordar las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento y de cómo a través de esas instancias, ¿no es cierto?, podemos mejorar para cumplir con el objetivo que la señora presidenta ha señalado al inicio de esta sesión. Esto es buscar efectivamente la disminución de la victimización secundaria de las víctimas de estos delitos. Voy a solicitar autorización para compartir pantalla porque justamente estaba la semana pasada iniciando la proyección del proyecto de ley, ¿no es cierto?, en su texto para generar algunas observaciones al respecto. Erika, está autorizada. Muchísimas gracias. Voy a prevenir lo mismo que en la vez anterior, esto es que solo me voy a referir a cuestiones que digan relación con la victimización secundaria y no con tipos penales que se puedan, o modificaciones o creaciones de tipos penales, porque eso es competencia de la Unidad de Derechos Humanos, cuya directora se encuentra presente el día de hoy. Bueno, en particular, me parece relevante que podamos observar lo dispuesto en relación al artículo 109, ¿no es cierto? Esto es los derechos de las víctimas, donde el texto aprobado por la Cámara de Diputados señala que se intercale en específico al artículo 109 el siguiente inciso segundo, pasando por el actual inciso tercero. Entonces, indica o agrega que tratándose de los delitos previstos en esta norma, ¿no es cierto?, en este proyecto de ley,
se consagren los derechos de obtener una respuesta oportuna, efectiva y justificada. Desde el punto de vista de lo que implica para las víctimas no recibir, a contrario sensu, una respuesta oportuna, efectiva y justificada, claramente podemos entender que se percibe por parte de ellas una suerte de abandono, una suerte de incertidumbre que es absolutamente compleja y que puede efectivamente incidir en la victimización secundaria. Pero para poder realizar un trabajo que pueda mantener una respuesta oportuna, efectiva y justificada, tenemos que tener atención, ¿no es cierto?, en cuáles son los factores que pueden incidir en esta respuesta. A nuestro entender es relevante, y lo hemos visto así a raíz de la tramitación y el seguimiento de la implementación, por ejemplo, de la Ley 21.057, que como ustedes saben muy bien, dice relación con los derechos de los niños víctimas de delitos graves, en particular delitos sexuales. A partir de esa experiencia y del seguimiento cotidiano que hacemos de esa normativa y de su ejecución, lo que podemos observar es que incide muchísimo en la respuesta oportuna la situación o las capacidades de respuesta del personal policial. En este sentido, les puedo aportar una visión que permita, ¿no es cierto?, tener una claridad en esta materia. Las policías actualmente, a cargo, por ejemplo, de delitos sexuales, y las pericias también tienen espacios importantes de tiempo de respuesta mucho más allá de lo que se entiende razonable. Y desde allí es que, sin poder emitir un juicio claro, ¿no es cierto?, en esa materia, sí podemos observar lo que, por ejemplo, en reuniones sostenidas en los meses de septiembre y agosto con las fiscalías de la tercera etapa de implementación de esta ley, esto es Valparaíso y las fiscalías metropolitanas, además de O'Higgins y Los Lagos, los fiscales a cargo de los delitos sexuales, que también van a estar a cargo de la mayoría de los delitos del catálogo de esta ley, de este proyecto de la ley Antonia, han referido tiempos de respuesta superiores a los 6 meses, 8 meses y en algunos casos más todavía. Esto tanto en instrucciones particulares como órdenes de investigar, y lo mismo ocurre a nivel de las pericias. Por lo tanto, para poder asegurar una respuesta oportuna, efectiva y justificada se requiere una priorización, en especial en estos ámbitos policiales y periciales. Me permito respetuosamente sugerir a la Comisión entonces que se pueda indagar y solicitar por oficio, ¿no es cierto?, las dotaciones de personal especializado en las policías, en el servicio médico legal, en la 35 comisaría, en el CABAS, para los delitos del catálogo de esta ley, y los tiempos de respuesta actuales para instrucciones particulares, órdenes de investigar y pericias de salud física y mental, porque de esta manera podríamos tener un juicio que nos permita entender cuál es la situación real de respuesta. Entendemos que las policías y los distintos órganos del Estado realizan esfuerzos importantes para cumplir sus obligaciones y por lo tanto es menester entender si aquí se trata de una cuestión estructural que requiera la reasignación interna de dotaciones, por ejemplo, para poder dar esta respuesta oportuna, efectiva y justificada. Asimismo, es importante, a nuestro juicio, comprender que, por ejemplo, en cuanto a la segunda posición o la letra B que establece esta normativa, que se realice una investigación con debida diligencia de un enfoque intersectorial incorporando la perspectiva de género y de derecho humano, también es necesario preguntarse si este personal que está asignado a la investigación de estos casos tiene la dotación suficiente, ¿no es cierto?, y la formación suficiente. Y en este sentido sería interesante, no solo para el personal especializado, porque en las comisarías, por ejemplo, y en los cuarteles policiales, que no son de dotación especializada, se toman denuncias todos los días en estas materias. Aquí sería relevante, ¿no es cierto?, poder contar con una formación en las escuelas de formación policiales, en sus mallas curriculares, pero en especial también en relación a la victimización secundaria, que es una materia que, como comentábamos la semana pasada, no se aborda en ninguna escuela ni academia policial que pudiéramos, ¿no es cierto?, observar para poder cumplir con los objetivos de esta ley. También en relación a la letra D,
La letra C, por supuesto, no hay ninguna observación que realizar, pero en relación a la letra D, sí. Se solicita la realización de entrevistas videograbadas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 21.057 con la finalidad de evitar la victimización secundaria. Aquí solicitamos que este artículo, esta letra, se deje sin efecto o se modifique, ¿no es cierto?, con una nueva propuesta, pero también tener presente el porqué. Lo primero que hay que señalar es que la entrevista investigativa videograbada es una diligencia que se genera en virtud de las investigaciones específicas que se realizan de la psicología del testimonio infantil. Es decir, la entrevista investigativa videograbada se basa en una metodología testeada internacionalmente con suficiente evidencia forense y técnica para que los niños, niñas y adolescentes puedan declarar y obtener de ellos mayor información sin victimizarlos. Por lo tanto, el primer problema que tendríamos es que desde el punto de vista forense no sería una diligencia viable porque no estaría acondicionada o preparada para la investigación con adultos y por lo tanto desde ese punto metodológico ya sería inviable. Desde el punto de vista operativo también es relevante considerar que en nuestro país se estableció la ley de entrevista investigativa para un promedio de 25.000 víctimas anuales y que la cantidad de entrevistadores que son formados en cursos iniciales de formación especializada de alto nivel técnico y alto costo, así como adscritos a un programa posterior por todo el tiempo que sean entrevistadores, que se llama programa de formación continua y que además deben ser acreditados por el Ministerio de Justicia. Desde ahí uno puede entender el alto costo que implica, ¿no es cierto?, para todas las instituciones la generación de este cuerpo de entrevistadores que es absolutamente necesario a nuestro entender en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Pero fue esta dotación de entrevistadores y asimismo la cantidad de salas de entrevista investigativa planificada para la cantidad de víctimas que ingresan por el catálogo de la Ley 21.057. Puedo precisar posteriormente, pero solamente el promedio de víctimas de delitos sexuales adultas que ingresarían si se incorporara esta norma a la ley Antonia en términos definitivos, solo en relación a delitos sexuales oscila en un promedio de alrededor de 8.500 víctimas anuales que vendrían a sumarse a esta carga que es de trabajo que se genera para entrevistadores, para las salas de entrevista. Hago presente además que esta dotación o esta generación de la ley 21.057, que es, como decíamos antes, totalmente necesaria para poder investigar seriamente los casos de los niños. No obstante ello, no contó con dotación para ninguna institución ni con recursos adicionales, por tanto se generaron cargas de trabajo importantes, en especial para las unidades de víctimas de todo Chile, que cuentan con 158 profesionales, de los cuales ya 58 además son entrevistadores de esta ley, y a su vez se genera en la ley 21.057 una función especial nueva, radicada solamente en estos 158 funcionarios de URAVIT, que consiste en la evaluación previa de los niños antes de una entrevista investigativa, así como la carga adicional que se genera para la Fiscalía en torno al sistema de almacenamiento y custodia de las entrevistas, que implica, por ejemplo, la distorsión de cada video que se entrega a los intervinientes que tienen derecho a requerirlo, a los jueces de familia, en fin. Desde este punto de vista, solo destacar entonces que sería inviable a nuestro entender también desde el punto de vista operativo y podría hacer fracasar o poner en riesgo esta política pública tan importante que es la ley 21.057 para los niños. Ahora, en relación al artículo... Perdón, una interrupción, ¿sí? Si me permite, doña Erika, porque es muy importante lo que usted está diciendo. A ver, lo siguiente. ¿Va a seguir con otro de los artículos aprobados? Quiero lo siguiente. Uno, creo que es muy importante oficiar, para que tome nota la secretaria, lo que usted ha dicho a las diversas instituciones que sean capaces de explicarnos exactamente cuántas diligencias se han hecho en relación a las denuncias que existen. Y también creo que este último punto que usted está señalando es muy importante, el tema de las capacitaciones y el personal especializado, lo que acaba de decir. También sería interesante tener así, ella no acaba de dar el dato, pero mejor si nos lo entregan las diversas instituciones. Ahora, la duda que yo tengo es la siguiente.
lo que usted decía en relación a la ley 21.057, que efectivamente está hecha para estos casos de niños, niñas, adolescentes, digamos, víctimas de abusos, estaba recogida esa inquietud. Entonces, creo que después quizás sea oportuno, porque estoy viendo que tenemos una indicación y la indicación va en ese sentido exacto, es ver que hoy día no podremos acudir a esa ley, puesto que se aplica en otro ámbito, fue aprobada con otro, entonces sería bueno también después interesante. Yo no sé si Erika conoció estas indicaciones que se acordaron. ¿Sí? Ya, porque Se lo vamos a enviar, Erika, y también a email. Sería bueno que ambas invitadas, que son muy esenciales para el proyecto que estamos viendo, pudiesen tener la indicación para ver después si hay concordancia entre las indicaciones sugeridas y lo que ustedes están planteando, y en ese sentido avanzaría mucho más, porque también, como lo señaló la secretaria al inicio de la sesión, estamos autorizados para ir en general y particular. Entonces, obviamente, es un enorme avance que nos interesa muchísimo. Disculpe la interrupción, pero era para poder ver si efectivamente, antes de pasar a otro artículo o a otro tema, podríamos después ver efectivamente esta indicación y ver si coincide con lo que usted está señalando como observación, que me da la impresión que sí, a primera vista, por lo que se conversó en la sesión pasada. Ahora no la vuelvo a interrumpir. Tiene la palabra doña Erika. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, en relación a esto, por supuesto que uno entiende que se requiere también vincular este derecho de una respuesta oportuna, ¿no es cierto?, a probables estándares que pueden generar una respuesta mejor dentro de la investigación. Desde este punto de vista, en vez de generar una diligencia de entrevista investigativa para las mujeres o las víctimas adultas de los delitos del catálogo de la ley, puede ser posible homologar el estándar, ¿no es cierto?, que establece la ley 21.057 hacia la tramitación de la toma de declaración de las víctimas adultas de estos delitos, por ejemplo, indicando cuestiones tales como, a nivel de estándar, ¿no es cierto?, que esta declaración sea tomada en el tiempo más próximo posible al ingreso, ¿no es cierto?, de la denuncia al conocimiento del Ministerio Público para efectos de considerar que efectivamente se requiere una respuesta oportuna o una tramitación en cierto modo preferente. Ese podría ser un estándar que pudiera ayudar, ¿no es cierto?, en este sentido a avanzar en que esto se cumpliera. Es bien importante también en relación a lo que estábamos hablando de la dotación policial, por ejemplo, considerar que si esta declaración es delegada por los fiscales del Ministerio Público a las policías, que es una facultad que ellos contemplan, que se establezca que estas respuestas por parte del personal policial sean en el tipo y forma que establece el fiscal del Ministerio Público, porque, como les decíamos antes, los tiempos de respuesta en relación a lo que se requiere por parte de los fiscales hacia las policías por la información que los fiscales manifiestan es bastante largo y por lo tanto es relevante entender por qué se produce ese tiempo y generar un estándar de tramitación preferente también en esa materia. Ahora quisiera continuar entonces con las observaciones, sin perjuicio de otras cosas que quisiera, si es que hay tiempo, poder comentarles posteriormente, pero en relación a lo dispuesto voy a bajar aquí. Luego, bueno, terminamos un poco en términos generales con lo referido a la ley 21.057. Y ahora indicar que también se añade un artículo 109 bis, donde señala que las medidas de protección especiales para víctimas de delitos de violencia sexual, y se indican los artículos pertinentes, ¿no es cierto?, deben, dice... Un segundo, en relación con la violación, el juez de garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de oficio a petición de alguno de los intervinientes deberá adoptar en cualquier del proceso, inclusive desde la presentación de la denuncia, una o más de las siguientes medidas para proteger la identidad. Nos parece relevante la inclusión de medidas específicas para el resguardo de la identidad de las víctimas
en relación a la letra A, prohibir a los imputados, acusados o condenados todo acercamiento físico y contacto, inclusive virtual o telemático, con la o las víctimas. Nos parece importante generar una forma o una consecuencia, ¿no es cierto?, al incumplimiento. Aquí simplemente mencioné una forma solo para recordar que el ordenamiento jurídico actual, por ejemplo, en la ley 20.066, adiciona o refortalece, ¿no es cierto?, el incumplimiento de acercarse a víctimas de decisión de abandonar el domicilio, por ejemplo, el delito de desacato, lo que efectivamente refuerza, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que el incumplimiento tenga algún significado y disuada. No estoy diciendo que en esta normativa tenga que ser así, pero es absolutamente relevante que se considere una consecuencia para el incumplimiento de estas medidas de protección y en este sentido que se puedan establecer eventualmente como medidas cautelares especiales en torno a esta materia y que permitan, ¿no es cierto?, que tenga una consecuencia procesal, eventualmente penal, si es que es relevante, para que se pueda fortalecer el cumplimiento de estas medidas de protección. Finalmente, también es importante considerar que el proyecto de ley sugiere un artículo tercero, sugiere en su artículo tercero una inclusión en la Ley Orgánica del Ministerio Público del artículo 20, donde indica: cualquier persona podrá solicitar información a la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público sobre los procedimientos de acompañamiento y asesoría que ella presta a quienes denuncien las víctimas de los delitos establecidos en este proyecto, ¿no es cierto? Luego dice: el Ministerio Público deberá entregar a cualquier persona que lo solicite información completa y suficiente acerca de las prestaciones disponibles para víctimas y testigos y de los servicios públicos en materia de información, orientación, representación, atención integral y reparación a las víctimas y sus familias. Hasta ahí decir que esta inclusión nos parece inoficiosa porque todos los días respondemos por ley de transparencia estas mismas cuestiones, es decir, esta norma no aporta nada a la situación actual donde día a día se nos requiere información. Por supuesto, no en casos directos de una víctima, sino que hay universidades, tesistas, organismos públicos que nos requieren esta información que por ley de transparencia nosotros entregamos. Por lo tanto, no se ve una utilidad real a esta normativa. Y segundo, indica: cuando el Ministerio Público toma conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito de violencia sexual señalados en el inciso anterior, se contactará de cualquier manera con la víctima dentro de las 24 horas siguientes con el objeto de entregarle asesoría y orientación para el ejercicio de sus derechos, pudiendo ella, si así lo solicitare, involucrar a su familia. Si el Ministerio Público no pudiera tomar contacto con la víctima en los términos antes señalados, comunicará dicha circunstancia al juez de garantía. Este último inciso también nos parece complejo en su señalamiento, por cuanto, en primer lugar, indica una obligación de contacto en 24 horas. Nosotros tenemos esa obligación de contacto por disposición interna con las víctimas de violencia intrafamiliar, que son anualmente 140.000. Por lo tanto, nuevamente, sin dotación, se nos agrega una carga de contacto en 24 horas. Nosotros creemos que es relevante generar estándares de contacto oportuno, pero al indicarse en 24 horas no tenemos claridad y la verdad, a ciencia cierta, es de dificultad importante poder realizar este contacto en el tiempo que se ha señalado y por lo tanto también creo que es posible señalar que se haga el contacto en el tiempo más próximo posible al ingreso de la denuncia a la Fiscalía. Eso nos permitiría avanzar en un estándar que hoy día no tenemos, pero que puede ser más cumplible y puede ser regulado, ¿no es cierto?, por normativa interna que permita acercarnos a un tiempo próximo al momento de las denuncias. Por otro lado... Erika, disculpe, ¿sí? termina nomás que la senadora Fombal le hacer una consulta. Siga nomás. Ya. Por otro lado, se indica que si el Ministerio Público no pudiera tomar contacto con la víctima en los términos antes señalados, comunicará dicha circunstancia al juez de garantía. Esa parte de la normativa nos parece también compleja, toda vez que es inoficiosa, significaría generar
una comunicación al juez de garantía sin una consecuencia. El juez de garantía no puede, por otro lado, por disposición del Código Procesal Penal, dar instrucciones de investigación, por ejemplo, a los fiscales, y en este sentido se generaría un trámite, ¿no es cierto?, adicional a a la carga de trabajo que tiene ya la Fiscalía y también los jueces de garantía, impidiendo entonces que ese mismo tiempo pueda ser ocupado en cuestiones útiles para las víctimas, tanto por nosotros como por los jueces de garantía. Por lo tanto, la recomendación también, en ese contexto, se pueda eliminar esa posibilidad. Ahora, finalmente, solo quisiera contarles brevemente, si me permiten, por qué es importante considerar que debe cuidarse muchísimo, ¿no es cierto?, lo que podamos establecer en esta normativa también en cuanto al seguimiento de las víctimas por parte de las unidades de víctimas de la Fiscalía de Chile. Quisiera también aquí exponer alguna información que pudiera ilustrar a los honorables senadores y senadoras, que pueda hacer entender, ¿no es cierto?, que no se trata aquí de que no se quieran asumir las obligaciones, pero es importante considerar las condiciones estructurales en las que estamos, ¿no es cierto?, trabajando. Aquí pueden observar que actualmente las unidades de víctimas, que cuentan con una dotación de 158 profesionales en la Fiscalía de Chile, atienden, por ejemplo, en el año 2019, 111.015 víctimas al año, en el año 2020, 92.731, y aquí vamos a través del esfuerzo, ¿no es cierto?, que la Fiscalía de Chile ha hecho a través de los años en buscar una cobertura cada vez mayor de las víctimas, observando cómo sube la curva, ¿no es cierto?, en atención efectiva de víctimas. Luego quiero mostrarles algunos datos del sistema de satisfacción de usuarios que opera hoy en la Fiscalía de Chile, para que puedan entender que cada vez que las unidades de víctimas atienden a la gente, la satisfacción de las víctimas es alta, es importante, y por lo tanto nuestra capacidad de cobertura es importante que sea reforzada a través de un fortalecimiento. Entonces, ¿no es cierto?, por supuesto es algo de largo plazo, pero que se puede observar que cada vez que logramos atender a las víctimas se van satisfechas. La pregunta que se realiza, ¿no es cierto?, es en relación a la satisfacción de usuarios de las víctimas, que es el sistema que utiliza el sector público para la medición de satisfacción de usuarios. ¿Cómo evalúa a la Fiscalía a nivel general? Aquellas víctimas que han sido atendidas por URAVIT, en un 62% tienen una evaluación positiva de la Fiscalía. Cuando el sistema de satisfacción de usuarios oscila sobre los 30 puntos, se entiende que es una buena evaluación. Luego, fíjense acá, en esta otra parte, elegimos dos preguntas que nos parecen relevantes. Cuando las víctimas son atendidas por la Fiscalía, por las URAVIT, los funcionarios de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, y se les consulta, ¿la Fiscalía ha respetado mis derechos? Un 73% considera que sí. La Fiscalía me ha facilitado, o me ha ayudado a ejercer mis derechos. Un 70% considera que sí. En ese sentido, entonces, cuando logramos, ¿no es cierto?, con la capacidad instalada que tenemos de atender a las víctimas, tenemos esos niveles de satisfacción que, por cierto, contribuyen a eliminar o a morigerar la victimización secundaria a través de la atención directa de las personas, su orientación, protección y apoyo. Sin perjuicio de eso, hay otras formas de atención de las víctimas que ejercen, por supuesto, fiscales, abogados asistentes, que otorgan protección, etcétera. Pero aquí quería mostrarles, ¿no es cierto?, este nicho específico de atención de URAVIT. Y finalmente, para mostrarles también algo desde lo sistémico, llama la atención, ¿no es cierto?, y para nosotros es importante porque tenemos una especial vocación y necesidad, ¿no es cierto?, de reforzar nuestro trabajo en relación a las víctimas, pero quiero mostrarles las proporciones, ¿no? La dotación para atención de víctimas de la Fiscalía de Chile en cuanto a personal especializado en atención de víctimas, tenemos 158 funcionarios para las 19 fiscalías regionales del país. Podemos hacer un parangón, por ejemplo, con el programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior. Ellos tienen 335 funcionarios, 229 a contrata y 106 a honorarios. Es decir, nos superan con creces, ¿no es cierto? Ahora,
el público objetivo de la Fiscalía de Chile en atención de víctimas, y aquí quiero hacer un paréntesis, siempre hay priorización, en todos los países del mundo se prioriza la atención de víctimas, no se puede atender a todas y se prioriza, por ejemplo, en víctimas como las que señala el proyecto de ley Antonia, ¿no es cierto? Pero el público objetivo potencial nuestro es de 1.200.000 víctimas, como ustedes pudieron ver, las unidades de víctimas atendieron en 2019 111.000. Y en cambio, el público objetivo del programa Atención de Víctimas es 8,1% del universo global. Son solo víctimas de delitos violentos. Luego, por lo tanto, víctimas de delitos sexuales no están consideradas en ese espectro eventualmente, ¿no es cierto? Cobertura del 2019. Las unidades de víctimas recibieron 105.000 derivaciones versus los programas de atención a víctimas que son 60.000. Víctimas priorizadas, ¿no es cierto?, por la Fiscalía, entre otras, violencia intrafamiliar, niños, niñas y adolescentes, trata de personas y víctimas de casos complejos, delitos violentos y víctimas que asisten a juicio oral. Y en cambio, ¿no es cierto?, en el programa de atención de víctimas hay una priorización específica, esta es abierta y esa es taxativa. Finalmente, por ley 21.057, ambas instituciones estamos obligadas a tener entrevistadores. Nosotros tenemos 58 y el programa de atención de víctimas solo 8. Eso nos muestra, ¿no es cierto?, las cargas y las capacidades para atender. Estos datos son extraídos desde la exposición de la subsecretaria Martorell en la sesión de Comisión Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en relación al proyecto de acceso a la justicia, para poder señalar e indicar con precisión la fuente. Eso es en relación entonces, en términos muy generales, a el texto del proyecto de ley, sin perjuicio de que, como la honorable senadora presidenta de la comisión ha señalado, me han consultado respecto de algunas de las indicaciones, donde también pude señalar algunas observaciones en específico que tienden, ¿no es cierto?, a fortalecer el proyecto para prevenir la victimización secundaria. Muchas gracias. Muy bien, le vamos a ofrecer la palabra a Sonora Fonbach, que tiene una consulta. Agradecer nuevamente a Erika por todo su aporte a este proyecto, es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Por su intermedio también agradecerle a Erika. Tengo una consulta. Yo entiendo en la página 15, que hacía alusión Erika respecto a ponerse en contacto con la víctima. Yo entiendo que hay una sobrecarga de trabajo, eso lo comprendo, y que quizá uno pudiera decir que 24 horas es muy poco, pero la verdad es que si es que nosotros decimos el tiempo próximo posible, no es como no es un tiempo específico. Entonces, esos son como, yo creo que este es un tema tan relevante que creo que sería importante poder poner un tiempo específico, no algo como tan general que después uno no pudiera ver si es que se está cumpliendo o no. Porque uno puede decir, no, el tiempo más próximo posible fue después de, voy a exagerar lo que voy a decir, después de 3 meses, o fue después de 2 días, o fue después de 3 semanas. Es algo que no es medible, y creo que en este caso sería importante poder tener un tiempo específico. Quizá 24 horas es lo que uno quisiera, pero no se puede cumplir, pero quizá ahí hacer alguna sugerencia que nos permitiera, dentro de lo que pueda ser realista, poner un tiempo específico y no una generalidad que después no hay cómo medirla si es que se está cumpliendo o no. Gracias, senadora, por la pregunta. Indicar que es importante considerar también que en los marcos jurídicos, ¿no es cierto?, aparte de plazos también hay estándares, y cuando uno indica, por ejemplo, en el tiempo más próximo posible, eso sí tiene un significado en la cultura institucional y en la tramitación de los casos. En este sentido, no pudiera descartar a priori, ¿no es cierto?, una propuesta de un tiempo en específico, pero cuando uno se refiere en el tiempo más próximo posible, eso sí tiene un significado, como le decía, en relación a la tramitación de los casos. Perdón, Erika, por ejemplo, ¿puede ampliar qué sería esto que usted dice que tiene o conlleva una cierta especificidad al tiempo más próximo? ¿Qué significado tiene? Si pudiésemos ilustrar, por favor.
Por ejemplo, cuando hablamos de toma de declaración y indicamos el estándar del tiempo más próximo posible, ese estándar se entiende entre 30 a 45 días máximo, ¿no es cierto? Ese es un estándar que está también inserto, ¿no es cierto?, en nuestra cultura institucional. Por lo tanto, desde allí es que uno pudiera, ¿no es cierto?, pensar que también generando un estándar de esta naturaleza pudiera impulsar la gestión hacia que se cumpla un espacio de tiempo adecuado. No podría decir que para el primer contacto ese sea el tiempo adecuado de 30 días, ¿no es cierto? Entendemos que a través de, hay dos formas, ¿no es cierto?, de contacto, la que se realiza a través de situaciones de flagrancia, ¿no es cierto?, y la que se realiza luego, posteriormente, cuando el caso ingresa a la Fiscalía. Y desde ese punto de vista, en la segunda situación, cuando es el tiempo, cuando ingresa la causa a la Fiscalía, también es importante, ¿no es cierto?, considerar lo que se puede hacer desde las personas que se encuentran en las fiscalías locales para ese contacto. Habría que construir el estándar en relación a la toma de contacto oportuno al ingreso del caso. Yo en este momento no me atrevería a afirmarlo, quizás posteriormente podría generar una propuesta en torno a ese aspecto en particular para el primer contacto. Quisiera preguntarle a Erika, agradeciéndole su respuesta, me parece bien para más adelante si nos hace una sugerencia más específica. No me quedó muy claro el por qué no está de acuerdo el que se pueda comunicar dicha circunstancia al juez de garantía. Eso por un lado, que como que me bajó dudas. Y anteriormente, en otro momento, consideró innecesario porque por transparencia, pero también decirle que por transparencia muchas veces se demoran muchísimo las instituciones en responder. Ojalá lo hicieran con la prontitud que uno desearía, pero entonces no es así que también me gustaría que se pudiera remitir a aquello. Por favor. Ya. En relación al aviso al juez de garantía, honorable senadora, una de las cuestiones que hay que mirar es la utilidad de ese aviso. ¿Qué puede hacer el juez de garantía en torno a eso? Y en ese sentido, no hay un camino, ¿no es cierto?, en torno a una acción concreta que el juez de garantía pueda realizar en relación a ese punto. Lo segundo que nos parece importante es que a su vez se genera, y aquí la preocupación es en la gestión, ¿no es cierto?, en cuanto generamos gestiones que pueden ser inoficiosas, que no pueden necesariamente reportar un beneficio ni para las víctimas ni para las instituciones y que nos quiten tiempo valioso que se puede ocupar, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, este contacto oportuno del que veníamos hablando recién. En ese sentido, generar esta opción implicaría, por ejemplo, simplemente que el juez diga se tiene presente y no habría ningún impacto real y operativo en ese estándar que se está tratando de impulsar. No se ve la finalidad específica ni el beneficio en esa gestión, más que él tome conocimiento, ¿no es cierto?, en torno a ese aspecto. Y a su vez, como contrapartida, como decía recién, puede generar en cambio un perjuicio, haciendo perder horas persona en esta comunicación y en la eventual toma de conocimiento de parte del juez. En relación a transparencia, la Fiscalía de Chile tiene, además de el respeto de los plazos legales, ¿no es cierto?, un control interno del cumplimiento de estos plazos a través de metas. Por lo tanto, en nuestro caso en particular, entendemos que no ocurre esta situación. Eventualmente requerimos a veces información desde otras instituciones para complementar la respuesta, que pudieran indicar que nos demoramos, pero siempre dentro de los plazos legales que se establecen. Y en este sentido tampoco la ley, en el proyecto de ley que estamos analizando, hace una propuesta que nos permita soslayar, ¿no es cierto?, ese aspecto. Desde ese punto de vista, la recomendación también por una cuestión de interpretación sistemática, ¿no es cierto?, y de orden legislativo en cuanto al sistema, es precisamente que nos remitamos eventualmente a la ley de transparencia. Y yo creo que una de las cuestiones que impacta es la falta de conocimiento, ¿no es cierto?, la posibilidad de requerir esa información, pero es posible y se cumple día a día conforme a los plazos que la ley de transparencia establece.
Le agradecemos nuevamente a doña Erika y le vamos a ofrecer la palabra inmediatamente para avanzar también a doña Imay Ortiz. Muy bienvenida nuevamente, doña Imay, y muchas gracias. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todas y todos. Bueno, nosotros ya hicimos una exposición valorando general del proyecto, de la valoración general del proyecto, que lo que nosotros trajimos ahora son propuestas, fuimos observando cada uno de los artículos y les traemos algunas propuestas para que incorporarían nuestras observaciones. Como usted señala que está autorizada la comisión para irlo viendo en general, o en particular eso lo entendí, a lo mejor lo que le queríamos proponer también por el tiempo es que tal vez pudieran ir avanzando en el articulado, o sea, ir viendo desde ya cada uno de los artículos. Sí. Vi que nos acababan de enviar un comparado, no lo pude abrir porque estaba prestando atención, si es necesario, si es el último o coincide con el cual nosotros trabajamos. Nosotros ya tenemos un comparado, lo va a exponer Ivonne y ya podríamos ir con cada una de las proposiciones, ¿a usted le parece? A ver, Pilar, sí, estamos de acuerdo en principio. A ver, Pilar, para la... Imay, lo que te mandamos es el último comparado, donde en la tercera columna hay unas indicaciones presentadas por las integrantes de la comisión. Pero la idea es que escuchemos las propuestas de ustedes. Por supuesto. Así que coloquen... esas indicaciones fueron recogidas a raíz de lo que se observó en la sesión pasada, precisamente. Entonces intentaron recoger entre nuestros asesores, también se le consultó a Erika y bueno, creemos que pueden ser un aporte, pero estamos muy abiertos a escuchar todo lo que nos va diciendo y como estamos autorizados en particular, justamente la idea es poder avanzar. Perfecto, entonces Ivonne va a compartir pantalla, yo no sé si está autorizada para hacerlo, para que podamos ir viendo una por una. Por supuesto que está autorizada. Perfecto. Entonces le pido, señora presidenta, que pueda autorizar para que Ivonne vaya comentando el trabajo que realiza. Ahí sí. Bueno, buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Como ven, el Ministerio Público, la unidad, hicimos un análisis del texto aprobado por la Cámara de Diputados y formulamos observaciones respecto de cada articulado. Cabe señalar en general que, bueno, comparecimos ante la Cámara y efectivamente de las observaciones que en su momento hicimos fueron recogidas. Por lo tanto, también iremos dando cuenta de aquello, de lo que ya también se fue recogiendo como observación. Como se indica en la pantalla, vamos a, en primer lugar, abordar lo que se refiere al artículo 69 del Código Penal. Este articulado y la modificación que se pretende incorporar es unas frases a propósito del artículo 69 que se refiere a la extensión del mal causado. En cuanto a la modificación del artículo, hay que señalar tres cuestiones. En primer lugar, que esta disposición, al encontrarse en las normas generales, tendría aplicación respecto de cualquier tipo de delito y no únicamente respecto del catálogo de delitos sexuales que establece el resto del proyecto de ley. Y lo segundo, también que parece una normativa difícil y compleja de acreditar en juicio, porque tal como se indica allí en la propuesta, debe probarse que el suicidio de la víctima se produjo a consecuencia del delito sufrido con anterioridad. Y la verdad es que sabemos que la decisión de quitarse la vida puede obedecer a múltiples causas, a diferentes razones, por lo tanto puede ser complejo hacer este vínculo, este nexo causal entre la muerte y el ilícito anterior. Y también esta incorporación que indica la letra B no estaría conforme al sentido de la regla del artículo 69, porque esta
la norma del artículo 69 es una regla para el juez o para la jueza que implica una valoración de la extensión del mal causado en atención a diferentes circunstancias. Sin embargo, al incorporar esta letra D, ya estaríamos hablando de incorporar una regla de determinación. Lo que debiese esto quedar desde el punto de vista de técnica legislativa, más bien en otro tipo de normas y no a propósito del artículo 69. Por lo tanto, parece mucho más adecuado que para satisfacer los objetivos que tiene este proyecto de ley, se incorpore en el artículo 369 bis A propuesto, donde allí se indica, como lo veremos a continuación, que para la determinación de la pena en determinados delitos sexuales, allí sí se indica esta regla específica y queda alojada en consecuencia en este artículo 369 bis A, que reza: en los términos dispuestos en el artículo 69, el tribunal tendrá en especial consideración la afectación psíquica o mental de la víctima para la calificación de la extensión del mal producido por el delito. Eso entonces parece mucho más ajustado a la forma en que se estructuran el Código Penal, con una parte general y una parte especial, y por lo tanto esto quedaría alojado en la parte especial relativa a los delitos que propone el proyecto de ley. Perdón, Presidenta. Sí, parece que la senadora Fombá quiere... No, solamente que si nos pueden hacer llegar después ese texto, por favor. Sí, claro. Terminamos la sesión y se lo... Muchas gracias. Se lo voy a enviar en paralelo. Mientras Ya. igual expone, lo voy a enviar a la comisión para que Súper. se lo pueda... Gracias. Bueno, en cuanto al artículo, a la propuesta de modificación al artículo 94 bis, que señala que en caso que el delito previsto en el inciso primero del artículo 366 se cometiere contra mayores de edad, la prescripción de la acción penal será de 10 años. La verdad es que acá hay que tener en consideración también otro proyecto de ley. Está en el boletín 13.679-07, que es el que tiene por objeto declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima. Precisamente busca ampliar la imprescriptibilidad para todos estos delitos. Por lo tanto, también hay que tener presente aquello, porque esta norma, tal como se propone acá, no tendría sentido si es que la otra norma prospera, o sea, el otro boletín prospera, por una parte, y por otra, hay que tener en cuenta que esta regla, si se incorpora únicamente sin tener en consideración lo que aparezca en el otro proyecto de ley, sería el único simple delito que se comete en contra de personas adultas que tendría una prescripción distinta de 10 años. Todo el resto tiene una prescripción de 5 años. Por lo tanto, puede ocasionar una distorsión en términos de lo que hasta ahora se conocen como las reglas de prescripción, que tienen tiempo dependiendo de si se trata de un crimen o un simple delito. Por lo tanto, insistimos en tener a la vista ese otro proyecto de ley porque sin duda importaría una solución que pueda ser diferente a lo que se propone acá. En cuanto a la propuesta de agregar un artículo 368 bis A, que implicaría la prohibición de aplicación de la atenuante del artículo 11, número 7 del Código Penal en determinados delitos, la verdad es que no se observan mayores dificultades en la incorporación de esta normativa. Efectivamente, y a propósito de la ley 21.212 de femicidios, se incorpora una regla similar para este tipo penal, por lo tanto sería una regla en los mismos términos. Ahora sí, hacemos presente que en general es una norma que no se aplica, porque se aplica respecto de otros ilícitos, pero por lo tanto en este sentido no generaría ningún problema que tuviese una aplicación tal como ahora se está regulado a propósito del femicidio.
Ahora bien, en cuanto a la incorporación al artículo del artículo 169 bis A, que era la norma que señalamos precedentemente, efectivamente, de acuerdo a lo que ya señalamos a propósito de la modificación del artículo 69 del Código Penal, efectivamente parece mucho más adecuada esta norma, incorporarla en esta parte especial, ya que se refiere específicamente a este catálogo de delitos, y además se refiere a términos amplios, afectación psíquica de la víctima que pueda ser producida por este delito y no únicamente la referencia al suicidio, lo cual nos deja una amplitud mayor con respecto a las posibilidades que pudiesen darse en un caso específico. Y por lo tanto parece bastante adecuada esta propuesta. Ahora bien, en torno al artículo 393, que esto es la inducción al suicidio, efectivamente valoramos que se tomaron en consideración las observaciones que planteamos en su momento y por lo tanto quedaría en términos muy similares a lo que propusimos en su oportunidad, y respecto de la configuración de la estructura del tipo penal no tendríamos mayores reparos al respecto o observaciones. Sin embargo, sí queremos hacer presente que estos tipos penales son de difíciles configuración, de difícil acreditación. Por lo tanto, el tema probatorio no es menor. Y por lo que también hemos hablado, es difícil poder determinar que efectivamente se da esta situación en la cual una persona, a consecuencia de esta inducción, comete este suicidio. Por lo tanto, también es importante tener presente que es necesario contar, y lamentablemente tampoco es una ley que cuente con presupuesto específico, pero sí se va a requerir de otro tipo de pruebas mucho más específicas, de pericias, al tratar de configurar un delito que es complejo. Y por lo tanto no tenemos en la actualidad ni de la oferta pública, ni tampoco mucha privada, para poder contar con pericias sociológicas, psiquiátricas, psicológicas, que apoyen este tipo de investigaciones. Y en estos casos, sin duda que resultan fundamentales. Entonces, hay que tener presente aquello, que la eficacia y el resultado de estas investigaciones también van a estar mediados por la concurrencia de mayor posibilidad de medios probatorios que en la actualidad el ente persecutor no tiene. En cuanto, hemos hablado ya... La gerente de la División de Víctimas se refirió al artículo 109, sin embargo, solamente queremos agregar un par de cuestiones más, estando de acuerdo, por cierto, con lo que ha señalado. Únicamente nos hacemos la vinculación con otro proyecto de ley también, con el proyecto de ley por una vida libre de violencia, que es el boletín 11.077-07, porque en dicho proyecto de ley están también recogidos un catálogo de delitos, y parece razonable que estos sean armónicos, que sea coherente los distintos cuerpos normativos, de manera tal de evitar diferentes catálogos en diferentes lugares, de manera tal que también lo hemos dicho en otras oportunidades, que el día de mañana un fiscal o una fiscal, un juez, una jueza tenga que tener distintos cuerpos normativos para poder ir aplicando distintas normativas. Parece ser que el proyecto de ley por una vida libre de violencia es el marco, es la ley marco que debiese contemplar estos derechos y que a su vez puedan replicarse, si se quiere, en otros cuerpos normativos, pero no generar
catálogos diferentes. Siempre tienen que estar de manera lo más armónicamente posible, de manera que se encuentre la normativa en ambos cuerpos, si se quiere replicar, que sea lo más próxima o idéntica, para evitar aquello. Y como ya vimos latamente, respecto a la letra D, se refirió Erika en ese sentido, que por cierto nos parece del todo razonable aquello. Respecto al 109 bis, también en el mismo tenor de lo que ya señalé precedentemente, también es importante tener presente que esto está. También en ese proyecto de ley hay un catálogo de medidas cautelares específicas, y por lo tanto también hay que tener presente que en esta nueva normativa, en el 109 bis propuesto, de lo que se ve, de las letras propuestas, hay una mezcla entre lo que son medidas de protección, que pueden ser consideradas autónomas, esto es, que son aquellas que la institución puede, de manera autónoma, por ejemplo, el Ministerio Público, sin necesidad de preguntarle a un juez o autorización de un juez o una jueza, decretarlas. A diferencia de las medidas de protección, que al implicar restricción de los derechos de un tercero, se requiere una autorización del juez de garantía en este sistema procesal penal. Y por lo tanto tienen características distintas. Y también hacemos el punto que si bien se establece en el artículo 109 bis, se hace referencia a que estas medidas se pueden adoptar inclusive después de la denuncia, y con ello podríamos entender que lo que se quiere, lo que se pretende es que se puedan decretar aún antes de la formalización. Parece más preciso y que no da lugar a dudas la fórmula que establece el artículo 15 de la ley 20.066, que dice que en cualquier etapa de la investigación o el procedimiento, bueno, habla sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aún antes de la formalización se pueden decretar medidas cautelares, etc. ¿Y por qué señalamos aquello? Pues como hablamos de esta distinción entre medidas de protección y medidas cautelares, las medidas cautelares solamente, la regla general es que se pueden solicitar solamente después de la formalización. En consecuencia, para que se altere la regla general procesal, debe quedar claramente establecido, y por lo tanto también debe quedar claramente establecido que se refieren a las medidas cautelares, a diferencia de las medidas de protección, que pueden decretarse efectivamente en cualquier etapa del procedimiento, ya que no implica una restricción al derecho de un tercero, y por lo tanto pueden decretarse de manera autónoma, por ejemplo, por el Ministerio Público. También con respecto al artículo 149 del Código Procesal Penal en cuanto a la prisión preventiva, parece, bueno, una modificación adecuada porque fortalece efectivamente la persecución penal al permitir la apelación verbal, como ya ocurre con otro catálogo de delitos, apelación verbal de la resolución que ordene, niega o revoca la prisión preventiva, esta vez respecto de otros delitos sexuales como el abuso sexual y el estupro. Sí, cabe señalar que en este caso sin duda no opera la misma regla en términos a que el catálogo señala más bien ilícitos que tienen asignada en abstracto una pena de crimen. Estos otros ilícitos tienen asignada una pena de simple delito. Pero ya obviamente esta es una cuestión que obedece a criterios de persecución que establece el Poder Legislativo y que, no, como insistimos, no vemos una dificultad, sino al contrario, fortalece la persecución. Ahora bien,
Bueno, respecto, ya se pronunció latamente Erika a las modificaciones a nuestra ley orgánica constitucional, y solamente vamos a hacer un par de observaciones con las modificaciones que se establecen a la ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Se pretende una modificación al artículo 1 de la ley 18.216 para incorporar el abuso sexual. La verdad es que nos parece adecuada, no tenemos una observación en contra al respecto, porque, bueno, acá limita la posibilidad de establecer penas sustitutivas en caso de delitos de abuso sexual, aunque solamente se refiere a ese tipo de delito y no a otros que también implica una afectación importante a la libertad o la indemnidad sexual, como son el artículo 365 bis, que es el abuso sexual agravado por introducción de objetos, y el delito de estupro, que también tienen características similares. Y creo que sería esa. En cuanto, también solo una observación respecto a la modificación que se pretende del decreto ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. También parece adecuada la modificación propuesta, porque también limita, está similar a los términos de la modificación a la 18.216, pero acá referida a la libertad condicional. Acá también se limita la libertad condicional en el caso de delitos de abuso sexual, pero al igual que nuestra observación anterior, también se podrían incorporar otros tipos penales como el artículo 365 bis y números 1 y 3 y el artículo 363 del Código Penal, que tienen, como señalamos, una lógica similar. Esas serían las observaciones muy rápidamente con respecto a los artículos en específico. Muchas gracias, Imai. Muy completo, digamos, y nos va a ayudar muchísimo. Y tanto el aporte de Erika como el que nos acaba de hacer Imai son muy buenos aportes que ha hecho la Fiscalía en sus distintas, digamos, unidades. Y por lo tanto creo que vamos a tener que revisarlas bien y trabajarlas para considerarlas en las indicaciones que justamente se habíamos hecho, y que creo que eso nos va a permitir después, entonces, la siguiente sesión tener ya de una manera más procesada. Yo creo que aquí viene un trabajo con los asesores para que revisen estos aportes y revisarlos justamente con las indicaciones que se habían adelantado. Ahora, una observación que tengo yo más general, digamos, en el sentido que hay dos como temas de fondo muy importantes. El principal, evitar la revictimización, aparte de la atención oportuna, etcétera, 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 especializada y con todo el respeto que corresponde, eso es un tema. Pero el otro tema, que tiene que ver mucho con lo que ocurrió con el caso Antonio, es precisamente el tema del suicidio. Entonces, ¿cómo, con los aportes que se han hecho, el tema es cómo se logra, porque aquí se ha señalado que va a ser de muy difícil acreditación, va a ser difícil la prueba al respecto. Entonces, ¿cómo lograr establecer el vínculo entre el suicidio, producto, digamos, de la violación cometida con anterioridad? Entonces, creo que ahí vamos a tener que explorar un poco mejor cómo lograr mejorar la definición o las condiciones. Aquí se señalaba que a lo mejor requiere de ciertas pericias que normalmente no están probablemente a la mano
del Ministerio Público, como psiquiátricas o psicológicas u otras más. En fin, creo que ahí está pendiente el cómo logramos establecer el vínculo entre este acto, digamos, de violación o de agresión sexual y después una conducta posterior que puede llevar al suicidio. Yo creo que ese es un tema complejo, pero muy importante, que era también como el segundo pie de la esencia de este proyecto. Cuidado que estamos en sesión. Hola. Entonces, por eso yo les agradezco la presentación, lo vamos a revisar en la siguiente sesión y por ahora vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas. Perdón, Imai está levantando la mano. Disculpe, es que han entrado senadores de otra comisión, pero hoy Imai, le ofrecemos la palabra. No importa, solo muy brevemente, dos comentarios solo para reforzar lo que señalaba Erika. Respecto de la información, también otro argumento respecto de esta información es que tenemos muchas obligaciones también en distintas normas. Entonces también aquí es importante, o sea, ya tenemos la obligación de acuerdo a transparencia y con plazo, y respecto a la mención al juez de garantía, el juez de garantía no es superior jerárquico al Ministerio Público. Entonces, a veces normas como esta es más productivo tal vez al superior, etcétera, pero el juez de garantía, al darle una atribución también desarma un poquitito el sistema del rol de cada uno en el sistema acusatorio. Y solo dos palabras, senadoras, para mencionarles y solo manifestarles la inquietud que nosotros tenemos comunidad, que queríamos saber si la planteamos acá o tal vez en el proyecto de violación que también está en el Senado, de una situación que nos enteramos casualmente, pero se las quiero poner en la preocupación en 2 segundos. Se hizo un reportaje en Chilevisión respecto de la situación de las uniformadas que eran víctimas de delitos sexuales por otros uniformados en el interior de los cuarteles policiales o militares, y que esas causas de delitos sexuales están siendo conocidas actualmente por las fiscalías militares. Es decir, sin ninguna expertise, alejando a estas víctimas, que son las mujeres uniformadas víctimas de este tipo de delitos, totalmente fuera de la red proteccional que da el Código Procesal Penal. Nuestra interpretación es que eso no debería ser así, porque ya hay un fallo en la Corte Suprema que dice que estos casos deberían ser conocidos por la justicia ordinaria. Sin embargo, solo es un fallo de la Corte Suprema, y la única manera realmente de que esto no quede duda de interpretación y nunca un fiscal militar pueda conocer estos delitos es con una norma expresa, tal como se hizo en la modificación de los delitos de tortura a premio ilegítimo del 2016, donde expresamente se sustrae de la justicia militar. Solo se los planteo para que no se lo olvide, para que lo considere. Está el reportaje ahí de Chilevisión, pero realmente nos preocupó muchísimo. Ahora, de estas víctimas, las carabineras son las que menos están y que más denuncian a la justicia ordinaria, probablemente porque son las que más saben. Pero respecto de las víctimas del Ejército, de la Armada, de la Aviación, víctimas de otros uniformados en los cuarteles, eso está siendo conocido en las fiscalías militares, con una evidente victimización secundaria respecto de esas víctimas, valga la redundancia, y además ellas están totalmente afuera dentro de lo totalizante que es la cultura en estas instituciones de la red proteccional. Nosotros súper dispuestas, ya sea en este proyecto o en el proyecto de violación, que también está ahí, pero se los quería plantear como una inquietud para que la consideraran o indicación, un nuevo proyecto de ley, etcétera, respecto a estas víctimas, que de verdad nos quedamos muy preocupadas a raíz de este reportaje. No teníamos cómo saberlo, porque si la Fiscalía Militar no nos envía la causa, el Ministerio Público no tiene cómo enterarse. Lo supimos a raíz de este reportaje. Solo eso, y disculpa por haberme extendido. Muchas gracias, Imai. Es interesante esa sugerencia, vamos a revisarla también, al igual que las otras observaciones, porque efectivamente lo que no podemos hacer es que queden en cierta desamparo o impunidad por el hecho de tener muchas veces, digamos, no se logra darle el debido proceso o todas las garantías que requieren. Está levantando la mano Erika, le pediría también cortito, que estamos en la hora, si pudiese, por favor, Erika. Y después le vamos a pedir al senador Girardi, que está presente reemplazando a la senadora Muñoz con el quórum, para poder mandar unos oficios que necesitamos como comisión. Erika. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Solo señalar que el día de hoy me conduje, ¿no es cierto?, en relación a el proyecto de ley y su texto. Sin embargo, en la sesión anterior hice muchísimo hincapié de que se requiere esta mirada integral que nos ayude a generar estándares de no victimización secundaria
en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento. En el diálogo que sostuve con los asesores de los honorables senadoras y senadores de esta comisión en relación a los temas de victimización secundaria que me pidieron profundizar, una de las cuestiones que hoy día no hemos tocado en absoluto y que me parece muy relevante que no se pierda de vista es el espacio de victimización secundaria institucional, en particular en relación a los juicios orales. Y desde allí que me parece muy importante no perder de vista una probable o posible modificación en relación a los métodos de interrogatorio, en cuanto no se permitan preguntas que busquen humillar, acosar, coaccionar o intimidar a las víctimas. Creo que es una oportunidad muy importante poder hacer esa modificación al Código Procesal Penal, porque de otra manera todos hemos asistido, ¿no es cierto?, o escuchado a través de la televisión, a través de la transmisión de juicios orales como el de Nabila Rifo, cómo institucionalmente toleramos una violencia que se traduce en los interrogatorios. Creo que es hora que nuestros ejercicios como litigantes permitan introducir, ¿no es cierto?, la búsqueda de la información sin métodos violentos como los que estoy señalando. Ese espacio de vulneración hace que las víctimas tengan miedo de asistir a los juicios orales, puedan retractarse y que desde ese punto de vista la Fiscalía pueda contar sin el acervo probatorio que entrega la víctima, además de evitarle a ella, ¿no es cierto?, lamentablemente, el derecho a ser oída, de tener su día en la Corte, que nos parece un derecho relevante y esencial. Así que yo no quería perder de vista ese punto y agradezco muchísimo el tiempo. No, muchas gracias, Erika. Precisamente es una de las indicaciones iba en esa línea, porque teníamos mucha conciencia el caso de Natalia Rifo, que fue realmente como la expresión de Nabila Rifo, que tenía como la expresión máxima de lo que puede ser una agresión, humillación y además absolutamente falta de un debido proceso, de empezar a relacionar con otros temas, digamos, y una forma de menoscabar incluso lo que es el testigo principal, en este caso, y la víctima. Bueno, eso estaba recogido, pero como digo, todo esto va a ser revisado. Así que yo quiero, antes de finalizar la sesión de la comisión, solicitar entonces que podamos enviar los oficios que se habían hablado al inicio para consultar el número de casos de víctimas, de personal especializado, todo lo que nos han señalado, de capacitación y sobre todo saber el número de casos que se está llevando por las distintas instituciones, ¿sí? Dicho aquello, agradeciendo una vez más, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a nuestras invitadas y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias.